cómo pasar de una tarjeta simple y sencilla nativa de la herramienta a evolucionar a una tarjeta que me permita manejar indicadores y gráficos, o una tarjeta que incluso me permita ser mucho más visual y mostrar una gráfica mediante imágenes SVG internas dentro de la tarjeta. Esa es nuestra funcionalidad y el ejemplo del video del día de hoy. Ahora, para ir paso a paso, vamos mostrando las características de esta nueva visualización. En la primera hoja tenemos diferentes diseños sencillos, simples de esta tarjeta. Pero antes de ello, la visualización que tenemos nueva dentro de Power BI se llama Card, ¿sí? Es nueva, tiene un simbolito de un rayo y el icono 1, 2, 3. Si de pronto aún no te sale disponible en tu Power BI Desktop, actualízalo a la última versión de Power BI de junio de 2023. Y en el menú archivo, opciones y configuración, opciones, en esta ventana de configuración, en la opción de características de versión preliminar, asegúrate que tengas activa la nueva característica de nueva tarjeta visual. Entonces, si le das check, aceptas, reinicias tu Power BI en dado caso lo solicite y ya vas a tener acceso a la tarjeta disponible. Estas tarjetas son simplemente cambios a diseños visual. La tarjeta normal, en donde simplemente a nivel de datos tengo un valor de total de ventas, una medida que me devuelve un número, y tengo tres diseños diferentes que simplemente estoy redondeando las esquinas, ¿sí? Mostrándolo un poco diferente. A nivel de las personalizaciones de estas primeras tres tarjetas, vemos que en el panel de formato tenemos la opción de llamada, en donde puedo configurarle a esa tarjeta el color de los números, su tamaño, transparencias, alineación, ¿sí? Y qué tipo de unidades de números va a mostrar en este caso, ¿sí? Adicional, si quisiera o no mostrarle las etiquetas, el total de ventas, las etiquetas ahora tienen la posibilidad de cambiar de posición, pueden ir abajo o arriba según pues nuestro diseño gráfico, y alinearse de acuerdo al tamaño de los textos que están allí. Y adicional, puedo ajustar el espaciado vertical, ¿sí? Separar o acercar un poco más el texto de la etiqueta y el número, ¿sí? Adicional, por ejemplo, en la segunda tarjeta lo que hice fue cambiar el tema de forma, ¿sí? En donde en la forma puedo establecer si quiero rectángulos con bordes redondeados y redondear esos bordes, como se ve aquí en esta tarjeta, o le puedo decir que quiero pestañas recortadas con las esquinas recortadas, pero puedo cambiarle cómo se va a recortar esas esquinas. Incluso, pues dependiendo si quiero rectángulo redondeado o recortado, puedo decirle personalizar estilo y ajustar cada una de las esquinas según mi necesidad y darle pues un diseño visual acorde a nuestra representación gráfica dentro del reporte. ¿Ok? Entonces, esas son las tres primeras tarjetas que tienen el mismo número pero con unas esquinas un poco diferentes. En estas segundas tarjetas tenemos la posibilidad de poder especificar si la tarjeta devuelve valores en blanco, valores vacíos, que mostrar. La tarjeta nativa tiene el inconveniente de que cuando la medida que está allí devuelve valores en blanco, nos dice en blanco, y eso no se puede personalizar. Habría que modificar la medida para que devuelva un 0 o devuelva un texto específico. Pero ahora podemos decirle qué queremos colocar allí, y hay dos formas de hacerlo. En la sección de llamada nos vamos a ir
a donde nos dice mostrar en blanco cómo, ¿sí? Por defecto esa opción de mostrar en blanco viene con 2 guiones o 2 signos menos, ¿sí? Pero pues puedo definir un valor, como por ejemplo sin valor, o aplicar filtro, o incluso puedo definir un formato condicional que me defina una medida para que esa medida devuelva o no un valor o un texto cuando el número que quiero representar ahí devuelve vacío o en blanco. Entonces puedo personalizar la tarjeta en función de ese valor. Ahora, adicional, puedo definir imágenes de fondo o imágenes dentro de la tarjeta, como estas dos que tenemos aquí. En la primera imagen, en la primera tarjeta, lo que hice fue que en la sección de tarjetas agregué un relleno, ¿sí? En donde, por ejemplo, le establecí un formato condicional, en este caso con un degradado, para que ese número cambie en función, por ejemplo, de la selección que esté haciendo. Ese color de fondo cambie acorde a la selección de mi usuario. Eso en cuanto a rellenar, y le puedo dar un nivel de transparencia si quisiera, ¿sí? Pero también se estableció una imagen de fondo. Entonces ahí podríamos, como un efecto visual, agregar alguna imagen de fondo. Por defecto queda en toda la mitad, pero pues ajustamos esa imagen en nuestro equipo para que aparezca a un costado, en la parte de arriba, a un lado, y poderla ajustar. Y esa imagen pues también tiene una transparencia que le puedo agregar, y pues aquí vemos nuestro iconito de base de datos. En la segunda gráfica también le di un relleno, una imagen de fondo, ¿sí? Vamos a buscarla nuevamente. Yo tengo por acá nuestra imagen de fondo. En este caso quedó amarilla, pero vamos a decirle ajustar, y queda con este diseño, ¿sí? Adicional a esa imagen de relleno o de fondo, ¿sí?, les podemos establecer unos bordes, les podemos establecer una sombra si queremos o no, para darle un resalte a la tarjeta, y le agregué una imagen dentro de la tarjeta. Esa imagen la puedo definir como una imagen, cargarla directamente en mi computador, o como una URL de la imagen, ¿sí? En este caso es una imagen cargada en el equipo, y le digo si la imagen se acomoda o no a la ubicación dentro de la tarjeta, y adicional si tiene transparencias y en qué posición va a aparecer nuestra imagen, ¿sí? Aquí la puse debajo de, ¿listo? Y entonces, dependiendo del diseño gráfico, podemos ajustar esa imagen a nuestra tarjeta. En el siguiente ejemplo, aparte de la tarjeta inicial, coloqué esta sección en verde en la esquina lateral izquierda, que se llama barra de énfasis. Esa barra de énfasis la puedo ubicar en cualquiera de sus 4 costados de la tarjeta. Le puedo definir un color que podría ir predefinido siempre, pero en este caso utilicé una medida para que esa medida o ese color, vamos a ubicarnos aquí por ejemplo, que nos da rojo, ¿sí?, cambie de color en función de un elemento que estamos comparando. Entonces esa barra de énfasis en este caso tiene una medida de cumplimiento meta anual, en donde se valida un cumplimiento y, de acuerdo a unos parámetros de porcentaje, establecer un color definido. Por ejemplo, en este caso, nuestra fórmula es la siguiente. Generamos el cálculo del cumplimiento
y si ese cumplimiento es mayor a 0 devuelve un color verde y si no devuelve un color rojo, ¿sí? Y ese es el color que está tomando esta barra de énfasis hacia la derecha. Estos son los ejemplos básicos de tarjetas individuales, pero la nueva tarjeta también me permite trabajar con tarjetas de múltiples filas y las puedo colocar verticales, horizontales o en forma de tabla, filas y columnas. Lo único que debo hacer es que en la sección de los campos que definen la tarjeta, pues agregar las diferentes medidas que voy a utilizar, ¿sí? Si se dan cuenta, en este caso tengo las mismas medidas, pero en las opciones de formato, en diseño, yo decido si esos elementos van de forma cuadriculada, ¿sí? Como en este caso lo acabo de cambiar, y le digo cuántas filas, cuántas columnas, o le digo horizontal, ¿sí? Y entonces se ve de esta forma, ¿sí? Y las puedo ajustar así. Entonces tengo las tres opciones con las cuales puedo jugar con el diseño visual de la tarjeta, ¿sí? ¿Sí? Podría colocarlas así y verlas de otra forma diferente. Adicional, por ejemplo, en esta tarjeta agregué lo que podría denominarse un título, ¿sí? O un agrupador que dice indicadores de ventas. En este caso, para este ejemplo puntual, lo único que hice fue que creé una medida que tiene un texto que voy a utilizar como una de las medidas que establezco dentro de la tarjeta para que me dé algún agrupador o algún título de estos valores que estoy representando allí. ¿Bien? Ahora, adicional, esas tarjetas puedo darle el diseño con el fondo y con los iconos. Acá tenemos una tarjeta que tiene 4 valores adentro y cada una representada con el mismo icono. Pero acá tenemos otro ejemplo en donde están las 4 tarjetas con iconos diferentes e incluso una tarjeta sin icono. ¿Ven? Entonces, ¿cómo se hizo este segundo ejemplo? A nivel de formato, en tarjetas, a cada uno de los valores representados se le estableció una imagen diferente, ¿sí? Entonces, escogemos la medida 1, luego la 2, luego la 3 y vamos definiendo cuál es la imagen que queremos establecer. Y lo mismo podemos hacer con el relleno si quisiéramos un relleno diferente, ¿vale? Por ejemplo, aquí en registros, que esta no tiene icono, tampoco quiero relleno, ¿sí? O se lo puedo pues, personalizar acorde a la medida que estoy definiendo en cada uno de los elementos, ¿sí? El formato del número también se puede personalizar, ¿sí? Acorde a, en la opción de llamada, decirle series, establecer la medida y cambiar la alineación, cambiar el tipo de fuente, cambiar el color, ¿sí? Vamos a ponerle aquí un color más visible, ¿sí? Y el número, por ejemplo, lo quiero representar de otra forma. Entonces cada tarjeta se puede personalizar de forma independiente. ¿Bien? Y llegamos a nuestro último ejercicio, en donde pasamos de una tarjeta normal, tradicional, que es la tarjeta nativa de Power BI, a pasar a una tarjeta que tiene unos indicadores que incluso, de acuerdo a los elementos de los diferentes filtros que la hoja tenga, la gráfica puede cambiar o de color o puede representar, por ejemplo, un icono diferente, o acá en el dial, en el gauge, pues mostrarme una posición del elemento acorde a un porcentaje definido.
En esta segunda tarjeta, ¿qué hicimos? Tenemos a nivel de las opciones de formato en tarjeta, la barra de énfasis se puso en la parte inferior y el color se le define mediante una fórmula, que en este caso se llama intercambiar color tarjeta, en la cual yo puedo definir qué color mostrar en esta barrita roja que vemos aquí abajo, ¿sí? Basado en un cumplimiento, si está por encima de 0, por encima de menos 3%, que muestre verde, amarillo o rojo. Eso en cuanto a la barra de énfasis, pero el icono también cambia. Y en este caso el icono lo vamos a cambiar en la imagen, en la cual utilicé una dirección de URL, ¿sí? En la imagen tipo dirección URL, y se utilizó una medida que se llama intercambiar imagen tarjeta, en donde también basado en unas condiciones nos traemos una imagen archivo PNG que está almacenado en alguna URL web pública que Power BI puede acceder, ¿sí? Y entonces tengo que Power BI, dependiendo del porcentaje de cumplimiento o de variación, obtiene esa URL y carga la imagen que está allí almacenada. Y en este caso pues tenemos tres iconos, uno amarillo, otro en rojo y otro en verde, que va a cambiar en función de, en este caso, un filtro de años, ¿sí? Y que me muestre el icono respectivo en función del año seleccionado y del cumplimiento o de la variación de mis datos. Y el icono pues va en consonancia con el color verde de la franja de resaltado. Nuestro último ejercicio ya no usa una imagen cargada en un sitio web, sino que usa una imagen de tipo SVG. Esta imagen, esta tarjeta, simplemente tiene mi total de ventas, pero en la parte de la imagen tenemos una dirección de URL web, pero esta imagen que está aquí no es una imagen guardada en una URL web, sino que es una imagen formulada. Si en este caso le doy clic en FX, me dice cumplimiento dial de 3 colores, y esa medida tiene una fórmula que genera una gráfica de Gauss o dial, en donde establece, de acuerdo al porcentaje de cumplimiento, en qué parte se encuentra nuestro medidor, ¿sí? Y acá me dice, por ejemplo, 111% del cumplimiento de la meta para el año 2022, pero para el año 2023 32%, y para el año 2020 91%, y entonces puedo darle un significado mucho más completo a mi tarjeta, que aparte de mostrar un valor de ventas para cierto año particular, también me diga mediante un Gauss el cumplimiento de la meta anual de ese año seleccionado, y entonces pueda tener un análisis mucho más completo de los valores que la tarjeta me permite. En esta opción de SGB, a modo de ejemplo seleccioné un Gauss, pero pueden haber muchas opciones de gráficos SGB que se pueden obtener y graficarlos dentro de Power BI. Para eso realizaremos un video más adelante con otros ejemplos de construcción de imágenes SVG que se pueden utilizar dentro de estas tarjetas o dentro de tablas y matrices de Power BI. Esta funcionalidad de tarjetas está en modo preview o característica preliminar, por lo cual pues aún va a sufrir algunos cambios y algunas mejoras interesantes, y muy seguramente terminará reemplazando a la tarjeta predeterminada que viene con Power BI. Entonces es una funcionalidad muy buena, un diseño visual muy interesante que podemos utilizar. Y pues vamos a encontrar en internet seguramente muchos ejemplos y videos de este tipo de tarjetas con personalizaciones muy interesantes.